y es bueno poder verles aquí y compartir juntas este tiempo de estudio en la palabra de Dios. Espero que hayan podido completar la lección. Recuerdan que estamos estudiando el libro Camina en las promesas de Dios acerca de la vida de Sara. Nos tocaba para esta vez la lección 9 y 10. Así que espero que hayan podido hacerlo. Entonces las invito a ustedes a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 15. Y antes de comenzar vamos a tener una breve palabra de oración pidiendo la guía, la dirección del Señor. Bendito Dios y Padre, agradecemos esta tarde poder estar juntas, este grupo de tus hijas, reunidas para escuchar y aprender tu palabra. Oramos que tú hables a nuestros corazones para que podamos atesorarla y ponerla por obra. Recordamos a aquellas que no están con nosotras. Señor, tú sabes los motivos de cada una. Oramos en especial por la vida de Alcira, pidiéndote que tú guardes su vida y pronto pueda estar recuperada y caminando otra vez, pudiendo asistir a las reuniones. Pedimos tu bendición también en este tiempo para que nuestros corazones se inclinen a tu palabra y podamos concentrarnos, prestar atención, que no haya distracciones en nuestra mente en este momento, sino que estemos dispuestas y atentas a oír tu voz. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien, entonces Génesis, la lección era desde el versículo 12 hasta el 21 y del 16, versículo 1 al 6. Pero vamos a comenzar a leer desde el versículo 4 de Génesis 15 para tener un poco el contexto, recordando un poco lo que vimos la última vez el año pasado, ¿sí? Génesis 15, comenzamos en el versículo 4. Génesis 15, 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y lo partió por la mitad, y lo puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los ceneseos, los calmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia.
En el último estudio sobre la vida de Sara, el año pasado, hablamos de la fe de Abraham, de la fe verdadera. La fe que salva, dijimos que es aquella que pone toda su confianza en la palabra de Dios. Dios le habló a Abraham y Abraham le creyó a Dios. Dijimos que creer significa poner fe, confiar. Abraham puso su fe en Dios a pesar de que era prácticamente imposible, desde el punto de vista humano y natural, que la promesa se cumpliera. Abraham confió en Dios porque estaba plenamente convencido de que Él era poderoso para realizar lo prometido, y fue entonces su fe contada por justicia. Dijimos que la justificación es un acto legal. Aunque Abraham no era justo, Dios lo contó como justo por causa de su fe en la palabra de Dios. Dijimos que un pecador puede ser admitido en la presencia de Dios solo si es revestido de una justicia exactamente igual a la de Dios. Y dijimos que esto es lo que Cristo hace por todo aquel que pone su fe en Él. Ningún hombre puede hacerse justo a sí mismo, pero todo aquel que pone su confianza en Jesucristo será considerado justo ante los ojos de Dios. Y entonces te pregunto, ¿has puesto toda tu confianza en Dios? ¿Confías incondicionalmente en la obra de Cristo en la cruz? La fe verdadera no nos libra del sufrimiento, no nos libra de las dificultades de la vida. La fe verdadera nos permite tener comunión con Dios y nos capacita para hacer su voluntad. Cuando las cosas no ocurren como nosotras esperamos, podemos perder la esperanza y la perspectiva. Por eso, necesitamos permanecer en comunión con Dios para poder mirar el futuro esperando en Él. Necesitamos permanecer en comunión para poder mirar el futuro esperando en Él. ¿Cómo permanecer en comunión puede ayudarnos a mirar el futuro esperando en Dios? Estudiando las lecciones 9 y 10, veremos qué hacer para permanecer en comunión y cómo esto puede ayudarnos a mirar el futuro esperando en Dios. Veamos en primer lugar cómo permanecer en comunión con Dios. 3 cosas básicas y absolutamente imprescindibles. Primero, hablar con Dios. Cuando Abraham habla con Dios, lo hace con respeto y reverencia. No se toma confianzas. Se acerca llamándole Adonai Jehová. Eso significa soberano Dios. Él es el omnipotente Dios que cuida de los suyos y nada escapa a su control. Ante el soberano Dios, Abraham vertió la amarga agonía de su corazón. La gran preocupación de Abraham era que no tenía descendencia. Esta era su carga y entendía que solo Dios podía resolver su problema. El espíritu de Abraham estaba abatido, tal vez cansado de esperar algo que parecía nunca llegar. Su esperanza comenzaba a marchitarse. Hacía años que esperaba el cumplimiento de la promesa de Dios. Los años seguían pasando, la esperanza era cada vez más lejana. Quizás Abraham intentaba convencerse y resignarse a aceptar que su heredero sería su siervo Eliezer. Usando el razonamiento humano y basado en las costumbres de la época, Abraham llegó a esta conclusión: su mayordomo sería su heredero. No quería eso, pero la realidad era que Dios no le había dado hijo. Algo que podemos aprender de Abraham en estos versículos es que él habló con Dios sobre su preocupación. ¿Llevas tus problemas y tus anhelos a Dios? ¿Hablas con Él acerca de ellos? Cuando te acerques a Dios en oración, hazlo con reverencia. Hazlo con la reverencia que el soberano Dios merece. Abraham acostumbraba a orar por la mañana, como dice en Génesis 19:27, y Abraham subió por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová.
y también por las noches. Lo leímos en el versículo 15, que Dios le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. No solo podemos acudir a Dios en oración, sino que debemos hacerlo. Debemos orar de manera continua como parte de nuestra rutina, tanto que nos resulte absolutamente imprescindible presentar nuestras preocupaciones delante de Dios. Nuestra vida de oración no nos afecta solo a nosotras, afecta o alcanza a las personas que nos rodean, ya sea nuestro esposo o hijos o padres y hermanos. Hablar con Dios es nuestro deber y también nuestro privilegio. Para permanecer en comunión con Dios, también debemos escuchar su palabra. Dios le habló a Abraham acerca de su temor. En el versículo 1 le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Dios le habló a Abraham acerca de su preocupación por no tener hijo. En el versículo 4 le dice, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y también le habló acerca de sus planes. En el versículo 7 y el versículo 15 dice, te saqué de Ur para darte a heredar esta tierra y serás sepultado en buena vejez. Abraham estaba sin fuerzas cuando se presenta delante de Dios. Tal vez se sentía desilusionado, la espera estaba acabando con sus esperanzas, pero luego de escuchar las palabras de Dios, ocurre un cambio maravilloso en la experiencia espiritual de Abraham. Creyó. La respuesta fue inmediata. Cambió. Él confió plenamente en Dios. Abraham estaba desanimado hasta que escuchó la palabra de Dios. Si te encuentras desanimada, acude a la palabra de Dios. Luego de dejar todas tus preocupaciones ante Él en oración, lee las Escrituras. Allí encontrarás ánimo y consuelo para tu alma. Abraham escuchó la palabra de Dios y creyó porque consideró a Dios confiable cuando le dijo, un hijo tuyo te heredará y tu descendencia será como las estrellas. Y surge una pregunta en el corazón de Abraham, la cual él presenta con humildad y respeto. Una vez más dice, Señor Jehová. Otra vez dice, soberano Dios, ¿en qué conoceré que la he de heredar? La duda de Abraham no era por falta de fe, sino porque no entendía cómo esto llegaría a pasar. Ahora notemos nosotros la respuesta que Dios le da. Dios no le explica los detalles de cómo se cumpliría la promesa, sino que le propone establecer un pacto para afirmar que su promesa se cumplirá. Es probable que esta no fuera la respuesta que Abraham esperaba, pero él escuchó cada palabra con atención y no solo escuchó, obedeció y trajo todo lo que pidió. Esta es una muestra visible de la fe de Abraham, porque desde el versículo 9, donde Dios le dice, tráeme, hasta el versículo 13, donde Dios nuevamente le habla a Abraham, pasó casi un día completo. Desde el versículo 5, donde Dios le dice, mira el cielo y cuenta las estrellas, hasta el 12, donde dice, más a la caída del sol, pasó toda la mañana, el mediodía y la tarde. ¿Cuántas horas pasó Abraham en vigilia esperando la respuesta de Dios? Durante el tiempo de espera surgieron contratiempos. Tuvo que luchar contra los depredadores y contra el cansancio, pero estuvo dispuesto a hacerlo para oír la respuesta de Dios. Siempre habrán enemigos que intentarán interferir en tu comunión con Dios. Tanto esperar una respuesta puede causarnos temor, pensar que Dios nos olvidó. Fue difícil para Abraham prevalecer en la espera, pero valió la pena porque el versículo 18 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. La palabra de Dios renovó y fortaleció su esperanza. Dios nos habla a nosotras a través de las enseñanzas, a través de las escrituras, a través de los consejos.
¿Escuchas cuando Dios te habla? ¿Crees lo que Dios te dice? ¿Eres paciente cuando tienes que esperar una respuesta de parte de Dios? ¿Obedeces cuando la recibes? Atesora la palabra de Dios, memorízala y úsala. Para permanecer en comunión, debemos hablar con Dios, escuchar su palabra y, en tercer lugar, hacer su voluntad. Después de los sucesos extraordinarios que ocurrieron en el capítulo 14, si pueden recordar que Abraham hizo un acto heroico yendo a rescatar a su sobrino Lot, en el capítulo 15 Abraham continúa con su rutina diaria. La conversación que ocurre en los versículos 1 al 3 probablemente sucedió durante el sacrificio de la mañana, mientras Abraham adoraba a Dios. Y en el versículo 4 dice, luego vino palabra de Jehová. Es probable que esta respuesta llegara a Abraham durante el sacrificio de la tarde o noche, como dice el versículo 5. Abraham buscaba a Dios al comenzar y al terminar el día. Pero no fue su devoción lo que le dio a Abraham la justificación. Abraham recibió la justificación como resultado de su fe en la palabra de Dios, no por sus obras. Sus obras fueron la evidencia de su fe. Creyó y por eso tomó, partió, puso y ahuyentaba. La fe se evidencia a través de las obras. Dios le dijo, tráeme, y Abraham trajo, ¿no? Puso, tomó, partió, preparó todo para esperar la respuesta de Dios. Y esperó desde la mañana, bien temprano, hasta la caída del sol. Pensemos, ¿habrá sentido Abraham en algún momento, mientras estaba esperando ahí, que estaba haciendo papel de tonto? ¿Cuánto más tenía que esperar? Ya se estaba anocheciendo. ¿Habrá tal vez recibido miradas curiosas de parte de su esposa o de parte de sus siervos por estar ahí durante todo el día? Abraham tuvo que enfrentarse a las aves de rapiña, a las opiniones de las personas, al cansancio y el sueño, y también al temor. Cuando nosotras esperamos una respuesta de parte de Dios y la espera se hace larga, podemos llegar a sentir que estamos en oscuridad. Y no tener respuesta de parte de Dios puede causarnos temor. Y el temor puede impulsarnos a dejar de esperar. Tal vez en alguna ocasión te ha tocado o te tocará pasar por una experiencia similar y tengas que esperar durante horas, días o incluso meses una respuesta de parte del Señor. Debes resistir. La respuesta de Dios llegará en el momento apropiado. El versículo 13 dice, entonces Jehová dijo, Abraham estaba cansado, tenía sueño y la oscuridad le produjo temor, pero allí se quedó. Se quedó dispuesto a esperar el tiempo que fuera necesario para recibir la respuesta de parte de Dios, porque confiaba en Dios. Veamos ahora cómo permanecer en comunión, orando, leyendo y obedeciendo, puede ayudarnos a mirar el futuro esperando en Él. Permanecer en comunión nos permite, en primer lugar, confiar en los planes de Dios para nuestro futuro. Sabemos que Dios ha planeado nuestro futuro, aunque no siempre nos lo revele, ¿verdad? Dios había dicho a Abraham, haré de ti una gran nación, pero Abraham no sabía los detalles de cómo o cuándo esto llegaría a pasar. ¿Se pueden imaginar estar esperando durante 10 años que se cumpla una promesa y ver que nada pasa? Absolutamente nada cambia. Es más, te vas envejeciendo cada día, lo cual dificulta aún más el cumplimiento de esa promesa. Pienso que es posible que Sara perdiera la esperanza de ser madre. Quizá intentaba asumir que no pasaría,
que tal vez Dios tenía otros planes y ella no sería la madre del hijo de Abraham. Sara creía firmemente que Dios haría de Abraham una gran nación. Pero piensen, hasta ahora nunca se había aclarado quién sería la madre de ese heredero. Ellos esperaron durante 10 años y nada pasó. Sería un buen momento para hacer algo diferente. Había que hacer algo porque se acababa el tiempo y por lo visto Dios no estaba haciendo nada. Sintiéndose avergonzada por su esterilidad, Sara fue la primera en debilitarse en la fe y tomar decisiones erradas sin consultar a Dios. Según la costumbre de aquellos días, en un caso como este, la esposa podía dar su sierva como esposa secundaria a su marido, con la esperanza de que esta nueva unión fuese bendecida con un hijo, el cual sería rápidamente reclamado y adoptado por la señora de la casa. Es probable que Sara llevara pensando en esto durante un tiempo. No es el tipo de decisión que uno toma de la noche a la mañana. Ella tendría que compartir a su esposo, por muy aceptada que esta costumbre fuera en la sociedad. Abraham y Sara nunca habían participado de ella hasta ahora. Pero en definitiva esta era una idea que Sara no consultó con Dios antes de proponérsela a su esposo. Y Abraham no consultó con Dios antes de responderle al ruego de Sara. Al parecer también Abraham pensaba que era una buena solución. Hasta ese momento solo se sabía que el hijo sería suyo. Abraham y Sara estaban intentando ayudar a Dios a cumplir su promesa utilizando costumbres paganas que iban en contra de lo que Dios había establecido para el matrimonio. Parece que Sara tenía cierto conocimiento acerca de Dios porque ella dice, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, pero no era suficiente para depositar toda su confianza en él, porque aún no lo conocía como el Dios Todopoderoso. Si es difícil esperar lo que sabemos, imaginen esperar lo que desconocemos, mucho más difícil. Necesitamos, por eso, conocer más profundamente a Dios, su poder, su sabiduría, para confiar completamente en sus propósitos y esperar en sus tiempos. A nosotras nos gustaría recibir todo inmediato, ¿verdad? Nos resulta muy difícil esperar. Pero el tiempo no es un problema para Dios. El tiempo es una herramienta para Dios. Cuanto más tiempo nosotros dediquemos a conocer a Dios, más profunda será nuestra comunión con Él y más fácil será para nosotras descansar en sus designios. Permanecer en comunión también nos permite confiar en Dios, confiar en que Dios siempre cumple sus promesas. Sabemos que Dios siempre cumple sus promesas. Pero cuando nos toca esperar más del tiempo que nosotras consideramos suficiente, podemos llegar a pensar y actuar igual que Sara. Por impacientes, tomaremos decisiones sin consultar a Dios. No seas impaciente. Sara sabía que Dios la había hecho estéril, pero no sabía por qué. No sabía el propósito que tenía esta larga espera, que era acercarla más a Dios para que aprendiera a confiar y depender de Él. Nuestra falta de fe se mostrará en la incapacidad de esperar en el obrar de Dios. Sara no pudo esperar a Dios un día más. No pudo caminar en las promesas de Dios un día más. Y no pudo confiar en Dios un día más. Recuerden, en aquella época, no tener hijos era una vergüenza delante de la sociedad. Era sinónimo de castigo divino. Aparte de la humillación personal de Sara, a la que probablemente ya estaba acostumbrada o resignada, ella sabía que Dios había prometido a Abraham que en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Y tal vez en ese momento Sara llegó a sentir que era un estorbo en la vida de su esposo. Una larga espera y la falta de comunión con Dios puede hacernos a nosotras dudar de la palabra de Dios
y de sus propósitos para nuestra vida. Por eso no tomes decisiones sin consultar a Dios. Los momentos de duda nunca son buenos para tomar decisiones. Sara decidió dejar de esperar, decisión que nunca hubiera tomado de haber confiado en la palabra de Dios. El tiempo fue el mayor enemigo de su fe. Se adelantó, asumió el papel de Dios, decidió resolverlo a su manera y con sus fuerzas. Pero Sara no es la única incapaz de esperar en Dios. ¿Cuántos errores hemos cometido nosotras por no esperar los tiempos de Dios? Dificultades que podríamos haber evitado si tan solo hubiéramos esperado en Dios cuando estábamos acorraladas y desesperadas por una solución inmediata. Sara tomó la decisión de entregar a Agar como esposa a Abraham, pensando quizá tendré hijos de ella. La práctica de la maternidad sustituta era reconocida en el mundo oriental. Era muy común en Babilonia, en Egipto y otros países. Si lo podemos mirar desde el punto de vista humano, nosotras podemos pensar que los motivos de Sara eran buenos y generosos, porque implican un sacrificio personal desinteresado hacia su esposo. Pero aunque la intención de Sara fuese buena, no era aprobada por Dios y los resultados fueron lamentables. Esta decisión no trajo bendición a su hogar. La impaciencia nunca trae bendición. Permanecer en comunión con Dios nos ayuda a mirar el futuro esperando en Él, porque confiamos en sus planes, porque confiamos que Él cumple su palabra y porque confiamos que seremos transformadas durante la espera. Era evidente que Abraham debía tener un hijo, pero Dios no había dicho en definitiva que ese hijo sería de Sara. La imposibilidad de concebir y la falta de esperanza se combinaron para darle forma a la proposición de Sara. Si la propuesta hubiese venido de cualquier otra persona, seguramente Abraham no hubiese recibido bien. Pero cuando lo hizo Sara, pareció que era algo adecuado, razonable. Parece que resolvía el asunto. Es evidente que Abraham razonó igual que Sara. Dios nunca dijo que el hijo sería de Sara. Es posible que este sea el camino correcto. La voluntad de Dios debe hacerse de la manera que Dios la planeó. Y eso implica que debemos esperar el tiempo designado por Dios. Hebreos 10:36 dice, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y Hebreos 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Abraham y Sara se equivocaron en el camino que tomaron para resolver el problema que tenían. Dios ya había determinado lo que iba a hacer. Ellos solo debían esperar que Dios obrara. Pero ni Sara ni Abraham consultaron con Dios y como resultado de esa lamentable decisión surgieron conflictos que se podrían haber evitado. Sara se llenó de amargura, celos y enojo contra su esposo y de odio y rencor contra Agar. La situación de Sara era difícil, al punto que resultó insoportable y otra vez buscó la solución de forma incorrecta. Culpó a su esposo y maltrató a Agar. ¿Cuál es la forma correcta de actuar cuando estamos en una situación difícil de soportar? Debemos volver atrás en nuestros pasos, reconocer que tomamos malas decisiones, humillarnos delante de Dios y aceptar las consecuencias, aun si eso implica soportar el desprecio de otros. Al final, cuando hayamos aprendido la lección, veremos cómo Dios nos libra de esa carga. Tal vez estés pasando por una aflicción hoy que te resulta insoportable. Por más angustiante o sombría que sea la situación, no hay ninguna
en la que nuestro Dios no pueda intervenir para dar consuelo y esperanza. Tenemos un Dios redentor que puede hacer nueva todas las cosas, que continuamente está obrando, aún a través de nuestros errores. Dios tenía mucho que hacer todavía en la vida de Sara para transformarla en la mujer que llegó a ser. Una mujer de fortaleza y un modelo a seguir para todas nosotras. Hebreos 11:11 dice que por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y primera de Pedro 3:3-6, que nosotras sabemos bien, dice: nuestro atavío no sea el externo, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, porque así se ataviaban aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, como Sara, de la cual habéis venido a ser hijas. Abraham y Sara tuvieron que esperar 15 años más para recibir al fin el cumplimiento de la promesa. Solemos justificar nuestra impaciencia considerándola necesaria debido a nuestra desesperada situación. Pero esperar es una oportunidad para mostrar nuestra confianza en Dios. A veces Dios nos dice espera, y durante esa espera trabaja en nuestras vidas y nos prepara para lo que vendrá en el futuro. Si deseas caminar en las promesas de Dios, debes aprender a esperar. Para poder mirar el futuro y esperar en Dios, debemos permanecer en comunión con Él. ¿Cómo podemos vivir de esa manera? Llevando a Dios en oración todas nuestras peticiones y aspiraciones, escuchando cuando nos habla a través de las Escrituras y sobre todo haciendo su voluntad al obedecer sus mandamientos. Cuanto más conozcas a Dios, más fácil te resultará confiar en Él, mientras esperas el cumplimiento de sus promesas. Espero que sea de bendición para sus vidas esta lección, como ha sido para mí aprender a esperar. Bendito Dios y Padre, agradecemos este tiempo que hemos pasado juntas frente a las Escrituras. Oramos que tú afirmes estas cosas en nuestros corazones, que esta enseñanza se pueda hacer realidad en nuestras vidas, a cada día aprender a esperar en tus promesas, en tus propósitos, tus planes. Enséñanos, Señor, más acerca de ti, revélate a nosotros cada día para que podamos descansar, Señor, en tu sabiduría, en tu poder, en lo que tú tienes planeado para nosotras. Ayúdanos a esperar, a ser conscientes de que tú eres sabio y que tu tiempo nunca cambiará, aunque nosotras estemos apuradas, Señor, tú conoces todas las cosas. Oramos, Padre, que tú hables a nuestros corazones esta tarde. Oramos también que tú puedas bendecir el tiempo de comunión unas con otras, que pueda ser para darnos aliento, para ayudarnos a prosperar en nuestra vida espiritual, para ser de ánimo unas a otras, para acompañarnos. Recordamos, Padre, a aquellas que no están con nosotros hoy, que tú también les consueles. Oramos en especial pidiendo que tú nos permitas este tiempo de comunión disfrutarlo junto a las cosas que tú has permitido que podamos traer. Bendice, Señor, los alimentos para que podamos disfrutar esta tarde. Oramos en el nombre de Cristo, nuestro bendito Señor y Salvador. Amén.